Morning we're continuing on with our 4-week Bible study series on marriage and relationships. En esta mañana continuamos con nuestra serie de 4 semanas acerca de la familia y relaciones. Now in this series we're learning how we can build up and strengthen our marriages, our families, our relationships, our friendships. Y en esta serie estamos aprendiendo cómo fortalecer, edificar nuestro matrimonio, nuestras relaciones. And whether you're married or single, divorced, with kids, without kids, kids out of the house, these biblical truths are for every one of you. Y ya sea que estés casado, que seas soltero, que tengas hijos, que no tengas hijos, que tus hijos ya no estén en casa, cada uno de esos sermones o estas verdades bíblicas son para ti. Now the last few weeks we've learned about God's will for married people. Remember those teachings? Ahora, las últimas 2 semanas hemos aprendido la voluntad de Dios para los que están casados. We saw ¿Recuerdan? God's will for wives. Wives is so hard. Miramos la voluntad de Dios para la esposa y esposas. Es tan difícil. Last week we learned how to be the perfect husband as we looked at God's will for husbands. Y la semana pasada aprendimos lo que es la voluntad de Dios para el esposo. But in this morning's Bible study, we're going to learn about God's will for parents and children. Pero en el estudio de esta mañana vamos a aprender lo que es la voluntad de Dios para los padres y los hijos. We are going to talk about how we can survive once those children start visiting our house permanently. Y vamos a aprender cómo es que podemos sobrevivir ya cuando esos niños empiezan a visitar la casa permanentemente. We're going to learn God's plan on how to keep our families nice and orderly. Y vamos a aprender cómo podemos mantener nuestro hogar en una manera ordenada. Now, all of us know that being a parent and leading a family is not easy. Ahora todos sabemos que el ser un padre o guiar a una familia no es fácil. Every one of us want a perfect parent, perfect family. We want to look like that, don't Todos we? queremos una familia perfecta que podamos vernos de esta manera, ¿no? But many times the truth is our families end up acting more like that. Pero la verdad es que muchas veces nuestra familia llega a verse como esta. We want our children to act like that. Queremos que nuestros hijos actúen de esta manera. But many times our children end up doing more of that. Pero muchas veces nuestros hijos terminan haciendo más como esto. We want to spend our time with our children at home doing that. Y queremos pasar nuestro tiempo en el hogar haciendo estas cosas con nuestros hijos. But a lot of times we end up with our children in the homes doing more of that. Pero muchas veces terminamos con nuestros hijos en el hogar haciéndoles esto. Church, parenting your children is never going to be easy, but I have some really good news for all of you that are parents this morning, no matter how old your kids are. Ahora, iglesia, el ser padres nunca va a ser fácil, pero tenemos muy buena noticia, instrucciones de la palabra de Dios para ustedes en esta mañana. In His Word, the Bible, God has given us clear and specific instructions. En su palabra, la Biblia, Dios nos ha dado instrucción específica. We're going to see today God has given instruction not only to us as parents, but to our children as well. Y vamos a ver hoy que Dios no solamente nos ha dado instrucción a nosotros como padres, pero también a nuestros hijos. And parents and children, if you will apply God's truths and put them into practice in your homes, you will see God begin to heal and fix and mature and bless your home and family. Y padres e hijos, si ustedes ponen en acción la instrucción de Dios, vas a ver que Dios va a empezar a sanar, restaurar, bendecir el hogar. So in our Bible study this morning, we're going to learn all about God's will for parents and children. Y así que en el estudio de esta mañana vamos a aprender todo acerca de la voluntad de Dios para los padres y los hijos. So let's get started. Would you open up your Bibles with us, please, to Colossians chapter 3? Y así que vamos a comenzar, si puedes abrir tu Biblia con nosotros a Colosenses capítulo 3. We're going to begin this morning by reading verse 20. Y vamos a comenzar esta mañana leyendo el versículo 20. Colossians chapter 3, read with us as we begin with verse 20. Colosenses capítulo 3, comenzamos con el versículo 20. Children, obey your parents in everything, for this pleases the Lord, or this is God's will. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor o es la voluntad de Dios. So we get started this morning. First thing I want you to notice here is, who is God speaking to in this Bible verse here? Ahora, al comenzar en esta mañana, ¿a quién se está dirigiendo Dios en este versículo? God is speaking to and writing this Bible verse directly to children. If you're a child, this Bible verse is for you. Dios le está hablando, está escribiendo este versículo específicamente para los hijos. Si tú eres un hijo, este versículo es para ti. But parents, this is a reminder to you that children can understand and learn the Bible. It's written for them and it's written to them.
Y padres, este es un recordatorio de que los hijos pueden entender la palabra de Dios ya que es escrita para ellos. Now, God keeps things for children really simple, and what we're about to see is God gives children two simple instructions or commands that He wants them to follow. Ahora Dios mantiene las cosas muy sencillas para los hijos y es lo que vamos a ver hoy. Dos mandamientos sencillos, instrucciones sencillas para los hijos. Now, we see God's first instruction to children right here, verse 20. Children, obey your parents in everything. Y vemos la primera instrucción aquí en el versículo 20. Hijos, obedezcan a sus padres en todo. Now, who are the children the Bible's talking about here? Ahora, ¿quiénes son los hijos a quienes se está refiriendo la Biblia aquí? This speaks of any child that lives with mommy and daddy in their home. They can be 2, they can be 102. If they're living with mommy and daddy, supported by mommy and daddy, this is talking to you. Esto habla de cualquier hijo que esté viviendo bajo el techo de su padre o de sus padres, ya sea que tenga la edad de 2 años o la edad de 102 años. Si vive todavía con papá y mamá lo están manteniendo, está refiriéndose a él. So for any and every child that lives at home, the command from God to them is obey. Now this is an important word. Y así que a cualquier hijo entonces que esté viviendo con sus papás, el mandato para él es obedecer y es una palabra importante. In the Greek, this word is actually a military term. It speaks of being under another person's authority. Y esta palabra obedecer en el griego es un término militar y se refiere a una persona estando bajo la autoridad de otra persona. This word obey is the same word that a soldier would use in obeying the commands of his military superior officer. Ahora, esta palabra obedecer es el término que se utiliza cuando un soldado está obedeciendo el mandamiento o la orden de su oficial superior. So parents, let me give you an example of how this probably looks in your home. Entonces, padre, les daré un ejemplo cómo es que eso debe de verse en tu hogar. Mother to teenage daughter, go and clean your room. Madre a hija adolescente, ve y limpia tu cuarto. Teenage daughter to mother, yes mother, whatever you say mother, right away mother. Entonces contestaría la hija adolescente, sí, ama, lo que usted diga, ama, inmediatamente, ama. Now parents, that's what happens with you, right? Those of you teenagers, mine aren't teens yet, almost, but not yet. Ahora, padres, esto es lo que sucede en su hogar, ¿no? Ustedes que son padres de hijos adolescentes, yo todavía no tengo hijos adolescentes, pero imagino que eso pasa en tu hogar. Now there's one other New Testament passage written directly to children. We find that over in Ephesians chapter 6. So skip back there in your Bibles if you would quickly. Ahora hay otro pasaje que está escrito para los hijos. Si vamos en tu Biblia, por favor, con nosotros, unas páginas atrás, Efesios capítulo 6. Ephesians 6 verses 1 through 3. Children, obey your parents in the Lord. This is right. Honor your father and mother, which is the first commandment with a promise. Why? That it may go well with you and that you may enjoy long life on this earth. Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, leemos: Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Now here in these verses in Ephesians, we see both of God's commands to children. Ahora aquí en este pasaje en Efesios vemos los dos mandamientos de Dios para los hijos. First, we see God repeat the first command, verse 1. Children, obey your parents in the Lord, for this is right. This is God's will. Primero vemos que se repite el primer mandamiento, el versículo 1. Hijos, obedezcan al Señor a sus padres, porque esto es justo. But next, we see the second and final command for children right here, verse 2. God wants all children to what? Honor their father and mother. Y después vemos el siguiente mandamiento, el último mandamiento, en el versículo 2. Honra a tu padre y a tu madre. This important Greek word for honor here, what does it mean? It means to highly value. Ahora, esta palabra en el griego importante de honrar, lo que significa es el tener en alta estima. Children here, I want to talk to you directly. Notice the two areas God is really that are really important to God in your life. Ahora, para los hijos, quiero hablar contigo. Date cuenta de las dos áreas que son muy importantes para Dios en tu vida. Obeying has to do with your outward actions. El obedecer tiene que ver con tus acciones exteriores. Honoring children has to do with your attitude, your heart, as you obey. Y el honrar tiene que ver con tu corazón, tu actitud mientras estás obedeciendo. Okay, I'll go clean my room, Mom. That ain't acceptable. Why? You got the obeying part, but you don't have the attitude part. You're not honoring. They got to go together. Ahora, el salir pisoteando, pues sí, voy a limpiar mi cuarto entonces. Eso no es la segunda parte de honrar. Tiene la parte de obedecer, pero no la de honrar. No es una actitud buena. Children, God wants you to obey
your parents, and God also needs you to honor and respect them. Ahora Dios quiere que obedezcas a tu padre y a tu madre, pero también quiere que les honres. Now, here's a key for you children. Ahora aquí está la clave para ustedes hijos. Just as husbands and wives are to obey God and not focus on their spouse, you are to obey God and not focus on your parents, because your parents are sinners. They're going to let you down sometimes. Y la clave es, así como el esposo y la esposa no se enfoca en ellos, en su cónyuge, sino que en Dios y obedece al Señor, igual los hijos no se enfocan en sus padres, sino que en obedecer al Señor, porque sus padres son pecadores también. But this is a big question that a lot of your children are going to have. Why? Why should I do this stuff? I don't want to. Pero una de las grandes preguntas, o la pregunta más grande que tu hijo o hijos van a tener es ¿por qué? ¿Por qué voy a hacer esto? If you have teenagers, here's what they're thinking. They might not say it, but here's what they're thinking. Why should I obey and honor my parents? I know more than them. Ahora, si tienes hijos adolescentes, tal vez no te lo digan, pero lo están pensando, Martincito. ¿Por qué es que yo voy a hacer eso si yo sé más que mi papá? Children here, let me give you two important reasons why you need to honor and obey your parents. Ahora, déjame darte dos razones principales por qué debes de obedecer y honrar a tu padre. Reason number one, God commands you to. If you want to please God, you must obey and honor your parents. If you don't do that, you are not pleasing God. La primera razón es porque Dios te lo está mandando que lo hagas, y si no lo estás haciendo, estás desobedeciendo y no estás honrando, obedeciendo a Dios. But here's a second reason you need to do this, children. Y la segunda razón por cual tienes que hacerlo, hijo, es esta. Because if you do this, your life is going to get better. Y es porque si tú lo haces, tu vida va a mejorar. God brings up the benefits and blessings for children obeying and honoring their parents. Verse 3. Why? If you do it, it will go well with you. You're going to enjoy life here on the earth. Y aquí menciona Dios el beneficio, la bendición si lo llevas a cabo. En el versículo 3, para que te vaya bien y disfrutes de una larga vida en la tierra. Now, Paul here in verse 2 says it's the first commandment. He's actually quoting the sixth of the 10 commandments found there in Exodus chapter 20, Deuteronomy 5 as well. It's up on your screens. Ahora Pablo aquí lo menciona en el versículo 2 como el primer mandamiento, pero en la actualidad es el sexto mandamiento que encontramos en Éxodo 20 y Deuteronomio 5. But what the Bible's telling children here is if you obey and honor, the promise to God for you is you will have a good life. He will take care of you because you're going to be following him. Pero la promesa es de que si tú haces esto, si tú obedeces y honras a tu padre y a tu madre, entonces tendrás una buena vida porque estás obedeciendo. I know that all of you that are children here, you want a good life. Well, here's the one and only path to get there. Obeying and honoring your parents as you live under their roof. Sé que todos los hijos aquí quieren tener una buena vida, pues aquí está la clave, el obedecer y honrar a tu padre y a tu madre. Now, parents, let me ask you a question. How are your kids supposed to know that this is what God wants from them? Ahora, padres, déjenme les hago la pregunta. ¿Cómo es que tu hijo va a saber que eso es lo que Dios pide de ellos? There's only one person that has been given responsibility to teach children what God expects them, and it is you and me as parents. Solo hay una persona a quien Dios le ha dado la responsabilidad de enseñarle a sus hijos esto, y es a ti y a mí como sus padres. If your children do not know the two commands that God has given them, parent, you need to go home today and give them a nice little Bible study. Si tus hijos no conocen los dos mandamientos que Dios les ha dado, entonces es tiempo que hoy tú regreses a casa y tengas un pequeño estudio con ellos. Because if they don't know it, it's your fault. If they don't obey it and know it, it's their fault. If they don't know it, parents, it's your fault. So make sure you teach them this clearly and often, because they're going to forget from time to time or daily. Porque si tú no se los enseñas, entonces si ellos no lo saben, es tu culpa porque no se los has enseñado. Ahora, si ellos lo saben y no lo obedecen ni están honrando, entonces ya queda en ellos. Pero es nuestra responsabilidad como padres que estemos enseñándoseles diariamente o a menudo, porque se les va a olvidar. Now, before we continue, I want you to look up at the media screens, because I'm going to show you some examples of what parents should want their children to be doing and some examples of what parents should not want their children to be doing. Ahora, antes de continuar, quiero que vean en las pantallas porque vamos a ver algunos ejemplos de lo que los papás quieren, cómo es que sus hijos sean y cómo es que ellos quieren que sus hijos no sean. I'm going to begin by showing you my baby picture. Comenzamos mirando la foto de bebé del pastor Mike.
All of us want our children to be acting like that. Amen? Todos queremos que nuestros hijos estén actuando de esta manera. Amén. But many times our children act more like that. Pero muchas veces nuestros hijos actúan de esta manera. Sometimes our children act like that. A veces nuestros hijos actúan de esta manera. And sometimes some of your little girls, those angels, grow up to marry the wrong guy. Y a veces sus niñas chiquitas, esas angelitas, crecen para casarse con el hombre equivocado. All of us want our children to grow up to love God and read their Bibles and be Christians. Todos queremos que nuestros hijos crezcan amando a Dios y que estén leyendo su Biblia, que sean cristianos. But sometimes our kids do that, Pero a veces nuestros hijos hacen esto and sometimes our kids grow up on the wrong path. y a veces nuestros hijos crecen en el camino equivocado. Now, when your children sin and don't behave, parents, how do you respond? Ahora, cuando tu hijo peca y no se comporta, ¿cómo respondes? Do you ever look like that? ¿Te llegas a ver de esta manera? Do you ever spend your time doing that? A veces pasas tu tiempo haciendo esto Do you ever end up treating your children like o that? tratando a tus hijos de esta manera. Hey, don't laugh. That's my timeout box. Ey, no te rías, ahí es donde me metían cuando me Just portaba mal. kidding. No, Just kidding. estoy bromeando. And parents here today, Pastor Jesus and I know what you're going through because we're raising our children too. If you don't know, that's my 11-year-old daughter, Grace, his 11-year-old son, Dominique, a few years ago. Ahora, si no lo saben, nosotros sabemos exactamente lo que ustedes están pasando porque igual estamos criando a hijos chicos. Ahí está mi hijo Dominic de 11 años ahora y la hija del pastor Mike Grace de 11 años ahora. And let me tell you some really good news, parents. Y déjame darte muy buenas noticias, padres. God's word gives you instructions on how to raise your children right. La palabra de Dios te da instrucción en cómo criar a tus hijos de la manera correcta. God's power, parents, gives you the ability to raise your children right. Y el poder de Dios te da la habilidad para poder criar a tus hijos de la manera correcta. And when the wisdom of God's word with the power of God's spirit is lived out in the home of a parent, the children grow up to know and love Jesus. Y cuando la sabiduría del Señor con el poder del Señor está siendo vivido en el hogar, entonces los niños crecen para ser hombres y mujeres de Dios. Now, it sounds so easy to say it in the church, but it's not easy for anybody. We know Ahora, that. parece ser tan fácil poder decirlo aquí en la iglesia, pero sabemos que no es fácil para nadie. But in the rest of our sermon today, we're going to switch gears and we're going to look at God's will for parents. Pero en lo que queda del estudio vamos a cambiar y vamos a mirar ahora lo que es la voluntad de Dios para los padres. So if you'll skip back to Colossians, we're going to read Colossians 3:21. Y así que si regresas con nosotros a Colosenses, vamos a leer Colosenses 3, versículo 21. Fathers, do not embitter your children. Why? Or they will become discouraged. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Here we're going to see God's words begin with some things that parents should not do. Y aquí vamos a mirar que la voluntad de Dios comienza para el padre con cosas que no debe de hacer. In child training, in child rearing or raising, you should not embitter, be harsh with your children. Cuando estás entrenando, enseñando, instruyendo a tu hijo, no debes de causarle amargura. We see a similar instruction back in Ephesians. Let's go back to Ephesians 6, verse 4. Vemos una instrucción similar regresando a Efesios 6:4. Father, here we read, fathers, do not exasperate your children. Instead, bring them up in the training and the instruction of the Lord. Y aquí leemos, y ustedes padres no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Here, fathers, parents are warned not to exasperate. That word means provoke or anger your children. Y así que aquí la palabra enojar es de no causar o provocar a nuestros hijos. What that means, parents, is we have to be careful in the way we raise our children, in the tone we use while raising your children. Y lo or que raise esto children. quiere decir es que tenemos que tener cuidado el tono que utilizamos al estar criando a nuestros hijos. See, sometimes we can give the right information, but when it's given with the wrong tone, it's not received.
Porque ves, a veces podemos dar la información correcta, pero cuando se está diciendo con el tono equivocado, no se recibe. And I got to confess, unfortunately, I made that mistake in my own house with my own kids this week. Les tengo que confesar que desafortunadamente cometí este error esta semana con los niños. Studying this passage all week long, had these verses in my mind all week long, and my kids were going, Dad, can you move on to a new topic, please? Estudiando They were thinking it. este pasaje toda la semana y estar hablando de este tema, los niños pensando ya en sus mentes, ya cámbiale de tema. And when we homeschool, they're home all day. One day they were driving me and their mom nuts. Y así que a ellos se les da escuela en casa, y así que han estado en casa todo el día, y un día ya no pudieron más su papá y su mamá. I'll confess my sin. I've already repented to them. I started yelling about it. I'm going to tell you what I yelled at them, though. Y él les confiesa So loud. su pecado, ya le pidió perdón a ellos, ya le perdonaron, ya se arrepintió, y les voy a decir qué fue lo que gritó. Children, one commandment God has given you. Obey your parents in the Lord. What part of that do you not understand? That's exactly what I did. Y lo que les gritó fue, hijos, un mandamiento les ha dado el Señor, obedece a tu padre y a tu madre. ¿Qué parte de ese versículo no entendiste? They heard the information loud and clear. It didn't affect them at all. Why? My tone was harsh. It was critical, and so they didn't receive it. Y así que ellos escucharon claro y fuerte la palabra, pero no lo recibieron. ¿Por qué? Por el tono en que se dijo. Parents, there's a word for your yelling at your children. It's called sin. Hay una palabra que se usa cuando estás gritándole a tus hijos y lo que es pecado. And when we're yelling at our kids, the information may be correct, but it's not received. Why? Because we're being harsh with them. And that really goes for any relationship. Y así que cuando le estamos gritando a nuestros hijos, la información no es recibida. ¿Por qué? Por el tono que usamos, le estamos gritando. Y en verdad esto es para cualquier relación. We need to be in the spirit teaching our children. That's not easy because they can drive us crazy sometimes. Necesitamos estar en el espíritu y no siempre es fácil porque a veces nos vuelven locos. Now, if being harsh and mean in instructing our children is not God's plan, we find out what God's plan is for our children right here in Ephesians 6:4. Ahora, el estar enojados con nuestros hijos no es la voluntad de Dios, pero aquí se nos dice en el versículo 4 lo que sí es la voluntad de Dios. Parents are to what? Bring their children up. How? In the training and the instruction of the Lord Jesus. Y vemos que los padres tienen que estar criando según la disciplina e instrucción del Señor. Parents, do your children know that the Lord Jesus is really the leader of your home and His word is the ultimate standard in your home? If they don't know that, you need to tell them that. Padres, en verdad saben tus hijos que el Señor es el centro de tu hogar y que Él tiene toda la autoridad y la última palabra. Si no lo saben, necesitas decirles. Jesus, His word, His instruction needs to be a very key part of your parenting, parents. Jesús, la instrucción de Él tiene que ser una parte clave en criar a tu hijo. Now, there's another part. It's not the main part, not the only part, but a part, biblical discipline. And since a lot of parents don't understand biblical discipline, we're going to take a few minutes to talk about what biblical discipline is and what biblical discipline isn't. Ahora, hay otra parte, no es la parte más importante ni la parte principal, pero sí es una parte de ello y es la disciplina en el Señor. Voy a tomar un tiempo para explicarlo porque hay muchos padres que no entienden lo que es la disciplina en el Señor. When your children sin continuously, biblical discipline must be applied to the seat of understanding. Cuando tu hijo peca continuamente, se necesita que se aplique la disciplina. I'm going to read you 3 of the key verses about discipline. There's more. Here's the first one, Proverbs 22:15. Y vamos a leer 3 versículos claves acerca de la disciplina. No son los únicos versículos, pero sí son 3 de ellos. Folly is bound up in the heart of a child. Kids are born sinners, but the rod of discipline will drive it far from them. If you want to follow what Jesus says, you believe in spanking. If not, you go against what God says. La necedad es parte del corazón juvenil, pero la vara de la disciplina la corrige. Ahora, si tú crees en la disciplina de Dios, entonces crees en dar nalgadas. Si no, no crees en crear en la manera que el Señor quiere. It's not beating. It doesn't leave bruises. It's not done in anger, but there must be discipline. The rod, at least at a certain age, from maybe 1 or 2 to 11 or 12, there's going to be a rod involved. Dads, don't try it when your boy's 18. You might get taken down on that. Different kind of discipline at that age.
Entonces, la disciplina es bíblica y debe llevarse a cabo entre las edades de 1, 2 años a 11, 12 años. Y si lo haces, los papás tratan de hacerlo ya cuando el hijo tenga 18 años. Ten mucho cuidado porque tal vez tú salgas disciplinado. Listen what the Bible says about biblical discipline. Proverbs 29:15. The rod of correction does what? It imparts wisdom, but a child left to himself. No biblical discipline disgraces the mother, the home, the family. Mira lo que dice Proverbios 29:15. Dice, la vara de la disciplina imparte sabiduría, pero el hijo malcriado avergüenza a su madre. Now, if you discipline biblically, there will be godly fruit. We find that in Hebrews 12:11. Ahora, si tú disciplinas bíblicamente, va a haber fruto. Y esto lo vemos en Hebreos 12:11. No discipline seems pleasant at the time, but painful. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Every time I have spanked my children, they have, without fail, tried to talk me out of it. Cada vez que he disciplinado a mis hijos sin fallar, ellos tratan de convencerme de no hacerlo. But Dad, wait, I have something to say for you. And I'll sit and listen, and then I'll say, are you done? Yeah. Okay, let's go and get your spanking. Y cada vez que voy a disciplinarlos, papá, espérate, papá, déjame te platico, espérate, no me des. Ok, a ver, platícame. No, Ya lo I- escucho y después me lo llevo a disciplinar. Now, I don't give spankings until they've been given one clear and final warning. Ahora, no les doy esas nalgadas hasta que primero le doy una última advertencia. I love you, my child, but this is unacceptable. It's sin. If you do it one more time, there's going to be consequences of spanking. So make your decision now and don't forget this warning. Y le digo, te amo, hijo mío, pero ya, si lo vuelves a hacer, van a haber consecuencias. Esta es tu última advertencia. But then you have to follow through. Y después tienes que seguir con esa advertencia. Look at the good things that come from following through. Later on, after your biblical discipline, it produces a harvest of righteousness and peace for those who are trained. Biblical discipline is training by it. Y mira el resultado, lo bueno cuando lo haces. Dice, sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Christian parents, I want to give you 3 simple guidelines for biblical discipline. Padres cristianos, les quiero dar 3 guías para disciplina bíblica. Number 1, biblical discipline needs to be consistent in the home. Número 1, la disciplina bíblica debe de ser constante en el hogar. Children need to know clearly what's acceptable and unacceptable in your home. Los hijos necesitan entender claramente lo que es aceptable y lo que no es aceptable en el hogar. They need to know if they consistently break the family rules, discipline comes. Ellos necesitan saber de que si siguen quebrando, rompiendo las reglas de la casa, va a venir la disciplina. Let me tell you what destroys consistency in discipline. Empty threats. You do that one more time. Well, I really mean it this time. Well, you better not do this again. Empty threats. It means nothing to your kids except they know you don't follow through. They see right through that. Y déjame decirte lo que acaba la disciplina constante y es amenazas vacías o advertencias vacías, donde le dices, no lo vuelvas a hacer, si no, sí te voy a dar. Ahora sí, en verdad estoy en serio, hablando en serio, no lo vuelvas a hacer. Mira, esta ya es la última vez, ya no lo vuelvas a hacer, porque son puras amenazas o advertencias vacías y ellos lo saben. Secondly, biblical discipline should never be done in anger. Y segundo, la disciplina bíblica nunca debe llevarse a cabo cuando estás enojado. Parents, if you hit or discipline or spank your children while you're mad, you are in sin. You better repent to your child and don't do it again. Padre, si tú disciplinas a tu hijo, le pegas cuando estás enojado, tú estás en pecado, necesitas arrepentirte con tu hijo y no volverlo a hacer. Now, when your kids are sinning, it makes you mad. How do you deal with it? You send them away for a time while you go pray and calm down before you do the biblical discipline. Ahora, cuando tu hijo está pecando, sí, te va a hacer enojar, pero ¿qué es lo que haces? Le dices a él que se vaya a su cuarto, te vas tú a un lugar donde te puedas tranquilizar y ya no estés enojado. That means, moms, you're not chasing your kid around with a fly swatter. Come back here, I'll get you. Lo que esto quiere decir, mamás, es de que no estás correteando a tu hijo alrededor de la casa con la chancla. Ven para acá, chamaco. Number 3. Moms, your laugh proves your guilt. Mamás que están riendo, eso comprueba su culpabilidad. Number 3, biblical discipline always needs to involve Jesus. How? Y número 3, la disciplina bíblica siempre debe de incluir a Jesús. ¿De qué manera?
Here's how. After the discipline, you don't say, and don't come out of your room for the next year. No, that's not involving Jesus. Y no se trata de decir después de la disciplina, y no vuelvas a salir de tu cuarto hasta el próximo año. Eso no es involucrar a Jesús. You wait till your child calms down, stops screaming, stops yelling, and you pray with them. Esperas que tu Or hijo for se them. calme, que deje de llorar, que deje de gritar, y después oras con él o por él. Now, my kids know that I'm sitting there on the bed waiting for them to come up because they have to come up to me before they pray. Y- And they y- don't want to. Y They're mad at me. los hijos del pastor Mike saben que ellos tienen que llegar al pastor Mike, que él está sentado en la cama, y ellos tienen que llegar a él para que pueda orar por ellos. Y no quieren porque ellos están enojados. Now, they don't have to love me. They don't have to tell me they love me. They don't have to hug me. They don't have to be happy about it, but they have to come, and they're usually like this, and I pray for them, and I bless them, and then I release them to get out of the room, get out of the house, and move on. Y ahora no tienen, Guilt free. no tienen que llegar muy contentos, no tienen que decir te amo, no tienen que llegar y abrazar. Muchas de las veces llegan todavía un poco enojados, con los brazos cruzados, y ya el pastor Mike los agarra, ora con ellos, por ellos, y los bendice, y ya los suelta libres para que anden en la casa. So back to Ephesians 6:4. Parents, how can we bring up and train and instruct our children in the ways of the Lord? Y así que regresando a Efesios 6:4, ¿cómo podemos nosotros instruir, enseñar, criar a nuestros hijos en los caminos del Señor? You know, God tells us how to do that, parents, in some of his first instructions to parents is found all the way back in the book of Deuteronomy chapter 6. Y sabes, Dios nos dice, padres, nos lo dice en uno de sus primeros libros de la Biblia, las primeras instrucciones a los padres en Deuteronomio 6. Parents, if you don't have these Bible verses underlined for you, I want to encourage you, underline them. They're key on how to parent biblically. Ahora, padre, si no tienes estos versículos subrayados, quiero animarte a que lo hagas porque es clave en cómo podemos ser padres piadosos. Let me set up the scene. God has given the law to the Israelites through Moses for the first time, and then God gives a specific word for parents right here, verses 6 and 7. Déjenme les doy un poquito de trasfondo. Dios acaba de darle a los israelitas la ley por medio de Moisés y ahora esas instrucciones son para los padres. These commandments, God speaking here, these commandments I give you today, parents, are to be upon your hearts and then impress them on your children's hearts. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, when you get up. Y lo leemos. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. I want you to notice, parents, the steps that God lays out for you here. Ahora quiero que se den cuenta de los pasos que Dios nos da aquí. First step for parents, verse 6, these commandments I give you today, God says, need to be on your hearts first. Y la primera instrucción que vemos aquí, Dios diciendo, grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando en nuestro corazón como padres. You parent know God. You parent follow God. You parent listen to God. That must come first. If not, your kid will think you're a hypocrite because you're trying to force them to do something that you don't do. Lo primero que tiene que ser es que tu padre, tú tienes que tener la palabra de Dios en tu corazón, tú tienes que conocer y practicar la palabra de Dios, porque si no lo estás haciendo, tu hijo va a pensar que eres un hipócrita. My wife Sarah and I, we do our devotions right there in our main room. Why? So our kids can watch us do it. El pastor Mike y su esposa Sara hacen su devocional en el cuarto principal del hogar. ¿Para qué? Para que sus hijos puedan ver lo que están haciendo. Our kids need to see us reading our Bibles and praying for each other and for them. Why? Because we ask them to do the exact same thing. Nuestros hijos necesitan vernos a nosotros, leer la Biblia, estar orando. ¿Por qué? Porque nosotros les estamos pidiendo a ellos que hagan lo mismo. Next, we see the second step for parents at the start of verse 7. After that, impress, teach, instruct them to your children. Y después vemos el siguiente paso al inicio del versículo 7 y es inculcarles continuamente a nuestros hijos. Again, we see who God gives the privilege and responsibility of teaching his ways to. From the parents to children. That's whose job it is. Not the pastors, not the schools, not TVs, parents to children. Y de nuevo vemos aquí a quién le da Dios la responsabilidad principal de enseñarle a nuestros hijos. No es al pastor, no es al maestro, no son las escuelas, no es la tele, sino que es al Padre. And what I love here in this verse 7, it tells you parents when you're supposed to be instructing your children in God's ways. Did you see it there? Y lo que me gusta de este versículo es que nos dice Dios cuándo es que debemos de estar haciendo esto.
Teach your children when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down, when you get up. Are you seeing the point of when God wants you to teach your children His ways? Y dice, enséñale a tus hijos en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Estás captando el punto. ¿Cuándo es que Dios quiere que les estés enseñando? What God wants it to be happening all day, every day, in the normal, mundane details of day-to-day life. That's where the main biblical parenting should be going on. Y lo que Dios quiere es de que esto esté sucediendo, que estemos entrenando, instruyendo a nuestros hijos en el día cotidiano, en las cosas cotidianas de cada día. Christian parents, every day God's going to bring you little tiny teachable moments with your children. You embrace it, you bring Jesus in, you bring His Word in, you bring instruction in. That's how it's designed to work. Padres, cada día Dios les va a estar dando momentos de enseñanza. Esos momentos donde tú puedes enseñarle a tus hijos. But Christian parents, you got to keep these directions from God for you in your mind, or you're going to forget to do it and you'll end up not doing it. Pero padres, necesitas tener esas instrucciones de Dios para ti en tu mente, porque si no se te va a olvidar y no lo vas a hacer. I was reading this Bible verse a couple years ago, thinking about parenting, and God put it on my heart specifically as I read that line, do it as you walk along the road. Cuando leí este pasaje hace unos años, estaba tratando con algo de cómo ser padres. El Señor me enseñó esta parte de este versículo que dice, hazlo cuando vayas por el camino. So I asked the Lord, how can I teach my children as I walk along the road? I never walk along roads. I drive on roads. And God said, that's when I want you to do it. Y estaba preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo puedo llevar a cabo este versículo si yo no ando mucho, yo no camino mucho por el camino, sino que manejo por el camino? Y el Señor le dijo, pues ahí es cuando debes hacerlo, cuando estés So I manejando. prayed how, and God said, every time you're alone with one of your children in the car, here's what I want you to do. God put this on my heart. Turn off the radio, turn off music, and you talk to your child one-on-one and train him or her in the ways of the Lord in his life and wherever you're going. Do that one-on-one. You've got your car. That's it. That's how you do it. Y entonces Dios le puso en su corazón de que lo que debe de hacer es que cuando esté en el carro con uno de sus hijos a solas, de que apague el estéreo, apague el radio y pueda hablar con su hijo o hija uno a uno y hablar acerca del Señor. Y es el momento para hacerlo. See, that's the Spirit of God taking the Word of God, applying it to me and my children. God wants to do the exact same thing with you, parents, if you're open to it and listening to it, His voice. Porque ves, esa es la palabra de Dios, aplicándola por medio de su Espíritu y de esta manera practicarla en la familia y en el caso con el pastor Mike. Y es lo mismo que Dios quiere hacer en tu vida. I watched a parenting DVD recently, and it really transformed my thinking. Recientemente miró un DVD de cómo ser un padre y cambió su manera de pensar. Because what this pastor was saying is every parent needs to sit their children down in the home and tell them, God has given me the responsibility and the privilege to raise you in God's ways, and I'm going to do the best that I can to do that. Porque este pastor estaba recalcando una y otra vez que cada padre debe de sentar a su hijo y decirle, Dios me ha dado a mí el privilegio y la responsabilidad de criarte en los caminos del Señor y te amo y voy a hacer todo lo posible para hacerlo. And throughout the day, throughout the week, throughout the year, son and daughter, I'm going to be training you how to be a young man of God and a young woman of God, because that's God's will and that's what God's given me that, and I'm excited to do it, but I need you to be open to it, listening to it, and trust me, because I want the best for you and I love you. Y de la misma manera hacer esto día tras día, semana tras semana, año tras año y decirle, eso es lo que Dios me ha llamado a hacer y yo te amo, yo quiero lo mejor para ti. Y así que te pido que tengas un corazón abierto para permitir que lo pueda hacer contigo porque quiero lo mejor para ti. Now, my kids kind of wish I wouldn't have ever watched the video because they're hearing it all the time now. Ahora los hijos del pastor Mike desean que nunca hubiera visto ese DVD porque ya lo escuchan todo el tiempo. And they know when I start up, son, God's called me to raise you to be a young man of God. And they roll their eyes, but they listen because they know a little teaching moment going to go on here. Y ellos ya lo saben y cuando empiezan a escucharme decirles, mira hijo, tú sabes que Dios me ha dado a mí el privilegio y la responsabilidad, ya no más mueven los ojos para un lado y saben que viene un momento de enseñanza. I want to encourage you parents, if you haven't had that sit-down meeting with your children, do it. Y- Tell them, God's called me to raise you in God's ways, and I'm going to be doing my best to do it, and I want to do a better job, so be ready.
Y así que quiero animarles, padres, si aún no lo has hecho, de que lo hagas, de que sientes a tus hijos y les digas, mira, Dios me ha dado este privilegio y responsabilidad de criarte en sus caminos y voy a hacer todo lo posible porque te amo. And then be ready and listening in your spirit, in your heart, in your mind for God to bring those daily opportunities. Y después estar abierto, estar dispuesto, listo, atento para esas oportunidades, esos momentos de enseñanza que Dios te va a dar. As we finish up today, I'm going to give you 10 biblical parenting tips. Y al terminar en esta mañana, quiero darte 10 tips de cómo ser un padre piadoso. These aren't Bible verses. These are practical suggestions, words of wisdom designed to help a Christian parent raise children that grow up to be Christians. Ahora, estos no son versículos de la Biblia, sino que son 10 sugerencias prácticas, cosas que puedes hacer prácticamente con tus hijos diariamente. Number one, individual devotions in the home from both parents and children if they can read. Número 1, el tener devocional individualmente en el hogar con los hijos si ya pueden leer, esposo y esposa y los hijos si ya pueden leer ellos. What I did as a dad, I bought my boy a devotion, my girl a devotion that were for their age, and gave them a Bible and said, we all do devotions at the very same time. Sit down, be quiet, make sure you're praying. Let's go. Lo que él hizo fue de que le compró a su hijo un devocional de acuerdo a su edad, un devocional para su hija de acuerdo a su edad, y así están los cuatro ahí listos para empezar el devocional juntos, cada quien haciendo su propio devocional y orando. Now, I'll admit, they don't always love doing it. They usually don't love doing it. But I know it's best for them to meet with Jesus and train and learn how to be a real Christian. Ahora lo admito que no siempre les gusta, es más, la mayoría de las veces no les gusta hacerlo, pero es de la manera que les estoy enseñando lo que hace un cristiano. Second, family devotions. Have at least a time once a week where you get together as a family, mom, dad, if you can, kids, and go over a Bible passage or a Bible truth or a situation you're dealing with together. Y después devocional como familia, y eso es donde la familia se reúne por lo menos una vez a la semana y están teniendo un devocional juntos, tal vez discutir, hablar de algún asunto, algo que esté pasando en la casa. Number 3, parents, give encouragement, praise, and hope to your children. Y número 3, el dar ánimo, el animar a tu hijo, darle esperanza. Encouragement, praise, and hope will build up your children. Put downs, criticism, complaining continually will tear them down. Porque el darle cumplidos, el darle esperanza, el darle ánimo, esto va a edificar a tu hijo. El estar criticando continuamente, esto lo va a derrumbar, lo va a tirar. Number 4, pray for your children, pray with your children every day. Y número 4, orar por tu hijo y orar con tu hijo diariamente. You know, whenever I see a child, maybe 5, 8, 10, 12, 14, and they're afraid to pray in public, I go, oh, poor parenting. Their parents haven't even trained them to love Jesus and pray publicly. That's so sad. Parents, make sure your kids pray every day with you out loud. I mean, that's a basic Christian quality. Ahora cuando veo a niños de 5, 8, 10, 12, 14 años que tienen temor de orar abiertamente en público, entonces pienso, los papás hicieron un mal trabajo, no le han enseñado ni siquiera lo más básico de orar. Así que con tus hijos que oren en voz alta contigo diariamente. Number 5, parents, model the importance for your children of being at church every Sunday. If you don't even get your kids here every Sunday, why in the heck do you think they're going to grow up and want to love Jesus and be part of the church like all Christians are? Y número 5, el modelar a tus hijos la importancia de venir a la iglesia cada semana, cada domingo, de estar viniendo, porque si ellos no ven eso en ti, ¿qué te hace a ti pensar que a ellos les va a importar ir a la iglesia los domingos cuando ellos estén grandes? Number 6, parents, fight to have a godly marriage. Número 6, padres, pelear para tener un matrimonio piadoso. See, your children need to see you loving each other, following Jesus together, forgiving each other. That brings them security and peace and helps them say, you know what, my parents' faith is real. Because they live it. Y esto es, padres, de que ustedes se estén amando, de que se estén perdonando, de que sus hijos puedan verlos caminando juntos en el Señor. Lo que esto hace con ellos es de que les da seguridad, les da paz y están mirando que la fe de ustedes es real. Number 7, dads, stay involved in parenting. It's an equal partnership. Y número 7 es padres, el que estén envueltos o involucrados en ser un padre, porque esto se lleva a dos personas, la mamá y el papá. Don't come home tired from work and zone out on the couch with your brew and your remote. No llegues a la casa cansado del trabajo, sentarte al sillón con el control y la cerveza y hipnotizado por la tele. Parents, dads especially, come home, get involved. Here's a little simple thing any dad can do.
Papás, llegar y involucrarse. Y algo simple, sencillo que puedes hacer es esto. Go home and say, Mom, I'm giving you a break every night. I am now in charge of putting the kids to bed. I pray for them. I tuck them in. And if I have energy enough, I'm going to even try and tell them a little Bible story. That is fabulous, dads. Y esto, papás, lo que puedes hacer es llegar a casa hoy y decirle a tu esposa, ¿sabes? Puedes tú tomar un receso de acostar a los niños y a los niños, niña. Yo voy a acostarlos, voy a orar con ellos, les voy a leer hasta una historia si tengo la suficiente energía. Number 8, have a family-only fun night every week. Y número 8, el tener una noche familiar de diversión cada semana. This is a night where no guests come and no family members leave. You stay at home and you have fun as a family. That means you do fun things. Esta es una noche donde nadie, cuando no tienes visita y nadie de la familia puede salir, sino que están juntos y pasan un tiempo juntos divirtiéndose. You play a board game. You play a video game where you all can play. You watch a movie and curl up in a blanket and have popcorn together. But you get together and have a night of family-only fun. Y es una noche donde juegas juegos de mesa o videojuegos y después miran una película juntos donde están todos ahí acostados con palomitas, pero es una noche que pasan todos juntos, una noche familiar. Number 9, this one's huge, parents. Write this down. Fight to be the main influence in your child's life. Y número 9, y esta es muy importante, padres, el luchar con todo para que tú seas la influencia principal de tu hijo o hijos. Here's what Satan wants. Lo que Satanás quiere es esto. He wants your kids' friends to be the main influence of their in their lives. He wants media or Facebook or fame or money to be the main influence of your life. You must fight to protect and remain the main influence in your child's life as long as possible, hopefully until they get married and move out. Lo que Satanás quiere es de que sus amigos sean la influencia principal en sus vidas. Satanás quiere que los medios de comunicación o Facebook o el dinero, la fama, sea la influencia principal en tus hijos, pero tú tienes que luchar hasta el día que ellos se vayan de la casa o aún todavía después que seas la influencia principal de ellos. My children don't do a lot of events outside of church. Why? I want them near me so I can be the main influence, godly influence in their life all the way until they become a Christian adult. Sus hijos no hacen muchos, no participan en muchas actividades fuera de la iglesia. ¿Por qué? Porque Él quiere asegurarse que Él los tenga cerca, donde Él pueda ser la influencia principal de sus vidas hasta que ellos ya sean adultos cristianos. 10th and finally, parents, remember that God wants to use the everyday life situations around you for you to teach biblical truth. So keep that in your heart and mind. 10 y último, es que Dios siempre quiere que tú utilices esos momentos de enseñanza para que estés instruyendo a tu hijo. I did one at the taco stand last week. I was pretty proud of it. La semana pasada hizo una de estas enseñanzas en una taquería y estaba un poco orgulloso de haberlo hecho. My 9-year-old boy, Daniel, hey, Dad, I want 5 tacos. Su hijo de 9 años, papá, yo quiero 5 tacos para comenzar. Dad to son, no, son, you're only eating 3 like me. Su papá, su hijo, no, hijo, solo te vas a comer 3 como yo. Son to dad, why? Su hijo le contesta al papá, ¿por qué? Dad to son, wait a minute. And I'm thinking, okay, Lord, how do I get a biblical reference out of this? Y entonces el papá al hijo, espérame, déjame ver, Señor, ¿cómo puedo hablarle bíblicamente acerca de esto? Dame una And then it referencia. came to me. God gave me something. Y luego vino a mí, Dios me dio algo. Son, you know as a man I've trained you that you're called to make the money in the family. You'll have the money. Y él dijo, hijo, tú sabes que te he enseñado que tú como hombre, Dios te ha llamado a que seas tú el que gane dinero y un día vas a But ganar that dinero. doesn't mean we spend all the money on ourselves, son, like by eating 5 tacos. Y el día que eso suceda, no quiere decir que nos vamos a gastar todo el dinero en nosotros mismos como comprar 5 tacos. We're going to eat just 3 tacos so we can have a little money for mom and sister. Y le dije, solo nos vamos a comer 3 tacos para que nos quede algo de dinero para comprarle a mamá y a tu hermana. Okay, Papa. Ok, He was Dad. fine with it. Y estuvo bien. Biblical lessons, parents, be looking for those. Una lección bíblica, hay que estar buscando esas lecciones. Parents and children, we don't have an easy job. Padres y hijos, no tenemos un trabajo fácil. But if we will put the wisdom of God's word into action in the lives of our children, Pero si ponemos la sabiduría de la palabra de Dios en acción en nuestros hijos, if we will use this power of the Holy Spirit inside of us to
raise our children in God's ways. Si usamos el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros para criar a nuestros hijos en los caminos del Señor, There's a promise for us. hay una promesa para nosotros. Here it is, Proverbs 22:6. Y ahí está, Proverbios 22:6. If we train a child in the ways he should go, the Lord's ways, here's the promise. When he is old, he will not depart from it. He's going to grow up to love the Lord Jesus. Y dice, instruye al niño en el camino correcto. Y cuando nosotros hacemos esto, aquí viene la promesa, y aún en su vejez no lo abandonará. And church, that is some good news about parenting and children. Iglesia, estas son buenas noticias de cómo ser padres e hijos. Amen. And as the worship team comes up, we're going to have communion up front. Y mientras el grupo de alabanza sube, vamos a tener comunión disponible acá al frente. I want to encourage you not to run out as quick as possible, but stick around, worship the Lord, take communion, meet with the Lord. Quiero animarles a que no